Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estableciendo la traducción del lenguaje algebraico al coloquial. Dice, traducir una expresión del lenguaje algebraico al coloquial es darle una interpretación a una expresión algebraica según un contexto. En caso de no tener un contexto, se considera que las letras representan cualquier número. Cuando hablamos de contexto nos estamos refiriendo a una situación específica, ¿no? Cuando no, pues entonces la letra se puede interpretar como cualquier otro número. Dice acá, número 1, expresa el lenguaje coloquial las expresiones algebraicas sin contexto. Observa los ejemplos. A, 3x más 2. Entonces esto se puede interpretar, este lenguaje algebraico, como el triple de un número que no se especifica el tipo de número cuando no tiene contexto, por lo tanto se lee como el triple de un número aumentado, la suma más 2 o aumentado en 2. Hay una expresión algebraica y se traduce al coloquial, que sería el triple de un número aumentado en 2. Y la B sería la diferencia entre un número y su mitad, y la mitad de ese número. La diferencia entre un número y la mitad de ese número. Y la C dice, aquí debe ser el doble de un número disminuido en 3. El doble de un número disminuido en 3. Entonces quedaría así. Voy a anotar acá. El doble. Vamos a corregir esto. Quedaría el doble de un número. El doble de un número disminuido en 3. Disminuido en 3. Cuando es suma es aumentado y cuando es resta es disminuido. Vamos a corregir esto ahí. Disminuido en 3. Bien, entonces la D dice y más 1 sobre 3 se interpreta en un lenguaje coloquial sería la tercera parte, porque está dividido en 3, entre 3, la tercera parte de un número, la tercera parte de un número aumentada en 1. La tercera parte de un número aumentado en 1. Aumentado en 1. Bien, entonces esta expresión algebraica al lenguaje coloquial sería la tercera parte de un número aumentado en 1. Entonces la E sería el cuádruple o la suma de cuádruples de un número más el quíntuple. Entonces puedo escribir la suma, aquí hay una suma, la suma de un cuádruple, cuádruple de un número, que sería W, de un número. Vamos a corregir esto aquí. De un número y el quíntuple de un número. Y el quíntuple de un número. Bien, entonces sería la suma de un cuádruple de un número y el quíntuple de un número.
Recordemos cuando es cuádruple, quíntuple, el doble se refiere a multiplicación. Bien, dicho eso, en la número 2 tenemos el precio de un batido es de M balboa. Aquí hablo un contexto, ¿no? Se está refiriendo a qué cosa. El precio de un batido es de M balboas y el de un pastel de N balboas. Aquí se habla de un contexto, de una especificación a una situación real. O se nos está diciendo de qué es, hablando de un batido y que cuesta M balboa y de un pastel que cuesta N balboa. ¿Qué representan las siguientes expresiones algebraicas? La pregunta sería, ¿qué representan las siguientes expresiones algebraicas? Esta expresión algebraica lo que se trata de explicar esto aquí a un, a un, a un contexto, ¿no? Sería entonces, aquí el total o la suma del total sería el total, porque nos estaba preguntando qué representan las siguientes expresiones algebraicas: el precio de un batido de N balboa y el de un pastel de N balboa. Entonces el total a pagar, porque repito, aquí se habla del precio de un batido y un pastel. Para un batido, el total a pagar por un batido, y un pastel. Porque M balboa representa el batido y, y un pastel. Repito, aquí se está hablando de un contexto. El M significa balboas de un batido y el N balboa del pastel. Por lo tanto, aquí me está diciendo M más N sería el total a pagar por un batido y un pastel. Y la B sería 5M más 8N. Entonces el total, aquí sería el total de el total por 5 batidos, porque M significa batido, por 5 batidos. Aquí se me falta poner el total a pagar. Ahora está aquí. El total a pagar por 5 batidos. 5 batidos y 8 pastel. Y 8 pastel. Bien, la C tenemos 10 menos M más 2N. Entonces sería que se está hablando de una diferencia, ¿no? Entonces aquí sería, aquí se nos está hablando que se puede realizar con esta expresión algebraica. Sería aquí el vuelto a pagar con $10, el vuelto a pagar con 10 balboas, con 10 balboas, 10 balboas en batido, con batidos y 2 pasteles. Y 2 pasteles. Eso no pasteles también. Entonces el vuelto a pagar sería de 10, o sea, se va a pagar con 10 balboas en batido y 2 pasteles. De esta forma, pues, hablando del contexto a que se estaba refiriendo, y se hace una interpretación algebraica, ¿no? Al lenguaje coloquial. Y acá, cuando no hay un contexto, de igual forma se da una interpretación de la escritura algebraica para entender a qué se refiere específicamente al lenguaje coloquial. De esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes expresiones te conviene suscribir. Hasta luego.